Bien, tenemos hoy, como dije al comienzo, dos participantes del Departamento de la Dirección de Tutela de Derechos del Defensor del Pueblo y vamos a comenzar nuestra primera entrevista con la licenciada Madeline González. ¿Así? Madeline. Sí, señor. Debía ser Madeline. Pero bueno, vamos a decirle Madeline. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe y Muy cómo se bien. pronuncia? Madeline González, abogada de la Dirección de Tutela de Derechos y el tema derechos de las personas privadas de libertad, que vienen siendo los internos Los internos actualmente, se le actualmente. dice. Bien, y entonces me imagino que al Defensor del Pueblo llegan muchos casos Muchos, bastantes. de reclamo, de derechos, de maltrato, este tipo de cosas. Pero vamos a comenzar por lo más sencillo para Claro. la pirámide. ¿Cómo está estructurado el sistema penitenciario dominicano para que la gente luego entienda el desarrollo? Perfecto. El sistema penitenciario dominicano está subdividido en tres, que son los centros de atención integrales para los adolescentes en conflicto con la ley penal. Se encuentra la Dirección General de Prisiones, que popularmente le dice el viejo sistema. Y también está el modelo de gestión penitenciaria, el nuevo modelo, como se le dice. Actualmente ambas, las tres, se rigen por dependencia de la Procuraduría General de la República, o sea, que es la mayor autoridad en ese sentido, es el procurador, pero cada quien tiene una asignación y un representante. Sin embargo, Madeline, en términos prácticos, ¿no? Claro. Hay tres sistemas, y no sé si tienen tres directores. El sistema penitenciario, el nuevo modelo que dirige Ismael Paniagua. El director de El director prisiones, de el prisiones, general Tomás Holguín. y el sistema de los militares. Y el sistema de los militares está incluido en el modelo de gestión penitenciaria actualmente. Y también tiene la Dirección General de Prisiones, están divididos ambos. Ambos tienen centros penitenciarios paramilitares especialmente. Y el modelo de, bueno, los adolescentes están dirigidos por el licenciado Carlos Guerrero actualmente. Esas son las casas albergue que le decían antes. No. Hay algunos que sí son cárceles, hay otros que han tomado casas grandes por cuestiones de hacinamiento. Se han implementado esos tipos. Se está haciendo una inspectoría en algunos centros penitenciarios, pero así sí hay algunos que se han tomado como albergues. Bueno, si me desglosa los derechos de las personas privadas de libertad por sector, por cada uno de los sectores, porque el nuevo sistema tiene más privilegios y depende también del delito. Pero en el caso del Defensor del Pueblo, ¿cómo ustedes se manejan con cada uno de los sistemas y las quejas que llegan allá? ¿Cómo ustedes logran tramitarlas? Bien. Recuerde que existen diferentes tipos de sistema penitenciario, como lo acabamos de hablar, pero en la situación de los adolescentes se rige por la ley 136, por cuestiones de menores. Entonces hay tribunales especiales para eso, los jueces de ejecución de la pena de los adolescentes no es el mismo el juez de ejecución de la pena que un adulto. Entonces se rigen básicamente en derechos especiales, porque no podemos hablar de reinserción en adolescentes, sino inserción, porque está entrando a la sociedad. Más en los modelos como Dirección General de Prisión y modelo de gestión penitenciaria se hablaría de reinsertarlo a la sociedad. Los derechos son lo que usted y yo tenemos. Simplemente hay algunos cohibidos, como el derecho a la libertad de libre tránsito, y hay algunos otros como el voto, que se está todavía hablando. Sí, tienen los privados de libertad en posición de preventiva. No condenado, no condenado. Entonces, se tiene ese derecho. Entonces, hemos avanzado, o sea, en cuestiones de respeto, pero falta mucho más. Entonces, todos los derechos establecidos, fundamentales en la Constitución, son también derechos de las personas privadas de libertad. También están los derechos de la Declaración Universal, también son de ellos, o sea, se deben de respetar. Ellos son seres humanos que cometieron una falta penal, pero también tienen derecho a que se les respete su dignidad, la vida, la salud, la integridad física, no tortura. O sea, República Dominicana forma parte de ese convenio de prevención contra la tortura. Entonces, es algo
que debemos de ir avanzando progresivamente, sin detenernos en respetar esos tipos de derechos con las personas privadas de libertad, porque la sociedad dominicana dice, bueno, una persona privada de libertad no tiene derechos, no puede exigir, no se le debe de respetar, y es algo totalmente errado, porque ¿cuál es el fin de la sanción? El fin de la sanción es regenerar a esa persona para ser reinsertada en la sociedad, pero de una manera, ¿cómo? Si no respetamos sus derechos, ¿cómo esa persona va a ser reinsertada en una sociedad cuando se le vulnera? Entonces, el defensor del pueblo vela porque las instituciones competentes respeten esos derechos fundamentales y humanos de las personas privadas de libertad. Esté judicializado o no un caso, llega una denuncia al defensor del pueblo. ¿Lo asume el defensor del pueblo? Bueno, recordemos que aunque la persona lleve un proceso, hablamos de violación de derechos fundamentales. Lleve un proceso, está dentro de un sistema penitenciario. O sea, nosotros vigilamos. El rol del defensor del pueblo es salvaguardar los derechos fundamentales y humanos de los ciudadanos frente a las instituciones públicas. En el caso de la especie, nosotros como defensor del pueblo vigilamos el debido procedimiento y el respeto de estos derechos dentro de los centros penitenciarios, entiéndase Dirección General de Prisiones, Modelo de Gestión Penitenciaria y los centros de atención integral para los adolescentes en conflicto con la ley. Entonces, ese es nuestro rol, velar en todo momento de que allí no se le vulneren sus derechos. ¿Es comprobable eso? ¿Visitan las cárceles? ¿Tienen acceso? ¿Cómo son las relaciones con los diferentes directores? Bien, con relación a eso, el defensor del pueblo se apega a su artículo 3 en su párrafo que sin previo aviso puede ir a las instituciones y hacer inspecciones para verificar si hay vulneración. El defensor del pueblo tiene las puertas abiertas en estos centros penitenciarios porque es salvaguarda de estos derechos. O sea, hemos tenido muchos casos, diferentes casos, de que hay personas que, bueno, según el reglamento, no se puede pasar de 30 días dentro de la celda de reflexión o como comúnmente le dicen, celda de castigo. Entonces, no puede pasar. Si pasa de 30 días ya es una vulneración directa. Hay castigos dirigidos que no es porque violan las normas, sino porque igual una violación del derecho. Pueden darse la situación, pero hay unas situaciones que se presentan que es por cuestiones de seguridad. Un ejemplo de eso podemos ver una persona que haya transgredido a un ser humano en la sociedad y fue... ¿Y eso es válido? ¿Es permitido eso? ¿Eso está escrito en algún lado? Sí, existe el manual de gestión penitenciaria que se rigen los modelos de gestión penitenciaria y se debe de se debe de especificar, hay un departamento de seguridad, ¿me entiende? Que se reúne y de tratamiento que se reúnen para verificar si esta persona puede reinsertarse con las demás personas privadas de libertad, porque por cuestiones de seguridad hemos visto casos de que en algunas cárceles entran la persona y ¿qué hacen? Le dan golpe en lo interno porque afectó a la sociedad de una manera, cuando un hijo mató a un padre o sucesivamente. Se hace la salvación de que no se le vulnere el derecho de vida a esa persona. Es cierto que el preboste existe en las cárceles. El defensor del pueblo ha podido comprobar eso. Eso se puede eliminar porque eso es como ilegal, ¿no? El defensor del pueblo es velador en todo momento de los derechos y sabemos que estamos en un sistema antiguo a un sistema moderno. Se requiere, es uno de los requerimientos del defensor del pueblo, que todas las penitenciarías se formen al nuevo modelo. Y eso es algo que se debe hacer paulatinamente porque de un golpe imposible. El Estado no puede cargar con un presupuesto que se lleva. Por ejemplo, la Victoria tiene 9,000 personas. Es un hacinamiento. En ese caso, Claro. ¿qué hace el defensor del pueblo? Bueno, con relación a eso se le manda un requerimiento al Procurador de la República abriendo el espacio. Mire, hay un hacinamiento en tal cárcel, hay que buscar la medida para ver cómo se desahoga un poco,
cuáles son los casos porque hay personas que están de libertad y a veces por falta de papel, las sentencias, por eso se puso un juez ahí específicamente en la Victoria para ir dando apertura y libertad. ¿Sigue funcionando el juez? Sí, sí, sí. Actualmente creo que es la magistrada Sena. La magistrada Sena es la que está actualmente ahí, en la Victoria. Eso es un logro. Bastante. Y entonces, hablaba usted de los derechos. ¿Dónde están amparados los derechos de los reclusos, de los internos? Existen unos ¿Solamente la Constitución? No, la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Existen unos principios de los derechos de las personas privadas de libertad, que eso fue en la Asamblea de las Naciones Unidas en 1990, en que se estableció esos principios, pero no solamente se paran ahí, o sea, toda persona privada de libertad tiene sus derechos fundamentales y que hay que respetárselo en todo momento. Bueno, entonces el rol del defensor del pueblo frente a esas vulneraciones. Es activo. Sí. Totalmente, porque hemos tenido casos de que personas familiares especialmente nos llaman, mira, mi hijo está en celda de reflexión o en celda de castigo, no se sabe por qué, no me dicen, no me lo dejan ver. Entonces, lo que hace el defensor del pueblo es que se traslada a esos centros penitenciarios, verifica si la sanción cumple con el debido proceso, porque recuerde que hay sanciones leves y hay sanciones graves por la situación que se presenta. Entonces, si esa persona lo que amerita son 2 semanas sin visita familiar, no pueden entrar los 30 días a una celda de reflexión. O sea, no hay equidad, no hay igualdad en las sanciones. Entonces, también la mayoría de los casos que llega de los centros penitenciarios es el derecho también a la salud. Hay personas privadas de libertad que vienen con problemas de tuberculosis, problemas que se necesitan operación. Entonces, el defensor del pueblo ha gestionado esas situaciones, esas operaciones con relación a estos casos para ayudar a esa persona privada de libertad y se han operado y hemos hecho muchos casos sobre eso. Interesante. Sí. Y en cuanto a los dispensarios médicos en las cárceles, ¿qué ha hecho el defensor en ese caso? El defensor del pueblo ha tratado de localizar en varias ocasiones que se hayan donado medicamentos a través de instituciones, pero actualmente estamos gestionando para iniciar un programa, pero queremos iniciar ese programa con las penitenciarías de los adolescentes en los centros integrales para ver cómo se daría esto, porque es importante, si tienen regulado esto, creo que se ahorraría mucho tiempo, mucho traslado a hospitales si se tuviera el medicamento. Se necesita medicamento en los centros penitenciarios, se necesita colaboración de varias instituciones para poder llevar un aliento a esas personas y tengan dignidad en el derecho a su salud. Las reclamaciones más recurrentes, Madeline, ¿cuáles son? Bueno, estuvimos hablando sobre el derecho a la salud, en la vulneración de los derechos a la salud, el derecho a la libertad también, el derecho el derecho también al hacinamiento, que lo ponen en la celda de reflexión cuando le pasan los días. De los casos que más me ha impactado es que el defensor del pueblo pudo reunir una persona privada de libertad extranjera con su menor de edad que estaba en uno de los hogares de paz y se pudo a través del CONANI llevar al menor a ver a su mamá que tenía Eso está meses. documentado todo eso. Sí, claro, está documentado en el defensor. Ese es uno de los casos más relevantes. Entonces. Eso es uno de los casos más relevantes, porque las personas privadas de libertad, mire, hay una situación actual y es que debemos pensar también en el derecho al menor. Cuando son separados de su padre porque están guardando prisiones, se le está cohibiendo y recordemos que el derecho superior del niño se debe de respetar, el interés superior del niño debe de estar primordialmente por encima de cualquier otro derecho. Entonces, eso es una de las cosas también que estamos trabajando y es que los menores de edad tengan acceso por lo menos un día, porque hay menores que dicen Eso no papá y pasa. mamá abandonados. Eso no pasa. Sí.
Pasa. Sí. ¿Y las mujeres que dan a luz en las cárceles, tienen los niños ahí o se van o los niños se van a su casa? No. ¿Y el defensor interviene en ese caso también? No hemos tenido ese caso aún de embarazada, pero tengo entendido de que a las personas, mujeres embarazadas, se les tiene ciertos privilegios por la lactancia. Claro, claro. El mayor problema que existe en el sistema carcelario, ¿cuál es? El mayor. El mayor es ahora mismo el hacinamiento y el cambio del modelo tradicional al al nuevo modelo. Claro, por supuesto sería esa. Eso es un reto que tiene el Estado y muchísimas de las instituciones que vigilamos los derechos fundamentales, tanto como el Defensor del Pueblo, la Procuraduría, la Defensa Pública, también tiene un juego importante en los derechos de las personas privadas de libertad. Entonces también el juez de la ejecución de la pena tiene un rol importantísimo porque es quien se traslada a los centros penitenciarios a verificar si están correctamente las sanciones, si hay personas que necesitan traslados especiales, porque recuerde que ningún interno puede ser trasladado sin autorización previa del juez de la ejecución de la pena en cuestiones de personas privadas de libertad condenadas con la cosa irrevocablemente juzgada, pero los preventivos se rigen por el juez que está llevando actualmente su etapa y su proceso. Todo eso está documentado. Las personas que quieran verificar esto va a la oficina del Defensor del Pueblo y puede investigar estos casos. Claro, porque eso está en la ley, está en el Código Procesal Penal, está en la Ley 1015, que fue modificando algunos artículos del Código Procesal Penal, está en la Constitución. Las personas deben de apoderarse de sus derechos y si tienen algún inconveniente, pueden y tienen la puerta abierta en el Defensor del Pueblo para tratar estos tipos de casos. Muy bien, gracias a la licenciada Madeline González. ¿Le gusta que le diga Madeline? Sí, definitivamente. Abogada de la Dirección de Tutela de Derechos del Defensor del Pueblo de la República Dominicana. Gracias por haber venido. Gracias. De regreso con nuestro segundo participante. Vamos a la pausa.